Ya, buen día. Bueno, continuando con el avance, tenemos nosotros que ahora analizar esto de la medicina tradicional, así como lo que es, ¿no?, la regulación sobre la donación de órganos. Y hace unos años atrás se estableció y reconoció y se dictó una ley de medicina tradicional, es decir, de reconocimiento a todos aquellos valores ancestrales, y se lo tomó como patrimonio de esos pueblos nativos, en este caso, sobre su forma de curación. Entonces, eso es aceptado. Sin embargo, hay que reconocer que a través de eso también se ha establecido muchos delitos de estafa, porque ofrecen curar de todo, miren ustedes, con la medicina tradicional. Y ello puede encajar dentro del delito contra la salud pública. Por ejemplo, le doy un ejemplo. Si ustedes van a los mercados, van a encontrar esos cajones así, ¿no? Dice ahí sangre de toro negro con no sé qué otras cosas, ¿ya? Bien, y le ponen que cura 50 enfermedades. Si usted le dice, tengo esta nueva enfermedad, también le cura, si no saben nada de eso. Y a la par de eso, todavía le dicen, ¿no? Mire, le previene todas las enfermedades. Mentira, ¿ya? Entonces, esos cajones que salen de medicina tradicional, cuando son peruanos, hay que desconfiar. Yo no niego que la medicina ya natural es curativa. Quizás tarda un poco tiempo, ¿me entiende?, en hacer un poco tiempo más en hacer su efecto, pero es curativa, porque toda la medicina clínica ha nacido en base a la medicina ya natural. Pero a costa de eso, muchos vivillos, delincuentes, aprovechan, miren ustedes, para, ¿no?, cometer delitos contra la salud pública y el delito de estafa. Entonces, en esos cartones que veo ahí, esos cajoncitos, esos productos peruanos, yo no les creo. Una vez hice la prueba, hace unos años atrás, ¿no? A ver, le compré. Y le digo, a ver, tengo tal enfermedad. Me inventé una enfermedad. Le dije que es traída de no sé dónde, de qué, de algún planeta de arriba. Entonces, también le cura, me dice el vendedor. Miren ustedes, ¿no? La acción delincuencial. O sea que las enfermedades hasta extraterrestres estos curan. Y compré yo 4 frascos, ¿ya? Eso era para hacer una investigación y, ¿no?, denunciar este tipo de delitos. Entonces, vaciamos nosotros con los otros expertos, ¿ya?, de laboratorio, vaciamos, ¿no?, esos frascos de vidrio que estaban llenitos, obviamente, y toditos casi eran lo mismo, como agua turbia, ¿ya? Agua turbia. Entonces, solamente le cambian el nombre, ¿no?, ahí, digamos, en el cartón, y es lo mismo, con sus raras excepciones, hay que reconocer, porque también, ¿no es cierto?, venden algunos, ¿no?, medicina que es efectiva y está elaborado con todos los estándares de calidad, y que saben también para qué es determinada hierba o para qué es determinado, digamos, elemento de la naturaleza, ¿ya? Eso yo no desconozco, yo tengo que aceptar y reconocer, conocedor de esa situación de la medicina también natural. Pero yo lo que digo es que ellos, a través de esa situación, ellos falsifican, se inventan. Entonces ahí estarían cometiendo delitos contra la salud pública y al mismo tiempo el delito de estafa. En el artículo 216 del Código Penal habla ya de los delitos contra la salud pública, ¿no?, que en cierta forma algo hemos analizado. Dice, miren ustedes, sanción de privación de libertad de 1 a 10 años. El que, artículo 216 del Código Penal, el que propagare enfermedades graves o contagiosas u ocasionare epidemias. Ahí estaría, por ejemplo, ¿no?, esta cuestión de los chinos con la enfermedad del coronavirus. 2 dice, envenenare, contaminare o adulterare aguas destinadas al consumo público, ¿no?, al uso industrial, agropecuario o piscícola. 3, envenenare, contaminare o adulterare sustancias medicinales y productos alimenticios, ¿ya? Eso es comúnmente que se lo hace, ¿no?, aquí, por ejemplo, en Bolivia. Esto de, ¿no?, adulterar las sustancias medicinales
y productos alimenticios. Es decir, ahí está ya, ¿no? ¿Me entiende? Esto de la adecuación de la conducta de este tipo de delitos. 4 dice, comerciar con sustancias nocivas para la salud o con bebidas y alimentos mandados inutilizar. Hay muchos, ¿no? Generalmente fin de año, que entran una cantidad inmensa de distintos tipos de bebidas. Y también hace un tiempo atrás entró un vino que le llamaban recero, el vino de los pobres, le decía que emborracha rapidito, decía la gente, y es baratísimo. ¿Y qué sucedió? Se demostró después, con análisis de laboratorio, en el país de origen de donde venía, que era Argentina, ¿no? Que era cancerígeno, imagínense ustedes, ¿ya? Era cancerígeno, entonces se prohibió, pero alguna gente entreveraba con otras cosas y le vendía en botella, ¿no? A los ebrios consuetudinarios, y obviamente ahí se alza el nivel del cáncer, en este caso provocado. Obviamente que el cigarrillo, ¿no? Que el alcohol son, fíjense, autorizados, pero igual son tóxicos, son nocivos, ¿ya? Son nocivos. En algunos países, como en Estados Unidos, el alcohol, el whisky, era prohibidísimo, ¿no? En el siglo XX, inicio del siglo XX. Por eso se generaba mucho contrabando. O sea, siempre fue catalogado así, ¿no? Esto de las bebidas, digamos, alcohólicas, por el daño tóxico que se produce, ¿no? En el hígado, porque produce la cirrosis, el cáncer de hígado, y además altera la conducta de la persona, y la persona se vuelve peligroso en ese sentido, no solamente contra otras personas, sino contra sí mismo, porque puede, ¿no? Llegar inclusive al suicidio, o al mismo tiempo, ¿no? Tomar en demasía este alcohol, ¿no? O esta sustancia así alcohólica, y provocarse una sobredosis y morir por sobredosis de alcohol, ¿no? Miren ustedes. Luego dice, cometiere actos contrarios a disposiciones sobre higiene y sanidad o alterar prescripciones médicas. Y dentro de eso hay ciertos medicamentos que ahora están prohibidos vendiéndolos así en las farmacias, por ejemplo. Apague su micrófono hoy, ¿ya? En la farmacia. En algunas se requiere, ¿no? Fíjense, la receta valorada, firmada, ¿no? Hay que ir al sede, hay que ir a la FELCC, Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, porque ahora forman parte de las sustancias controladas. Cualquier barbitúrico, cualquier, ¿no? Medicamento que sea somnífero, anestésico, etcétera, etcétera, ¿no? Eso está dentro de la sustancia controlada. Entonces, ahora, miren ustedes, lamentándolo mucho, ¿no? Esto es así. El famoso permanganato, que ante cualquiera que le salía hongos en la, ¿no? Digamos ahí, en los dedos de los pies, la gente compraba eso, era como añil azul en la farmacia, compraba y remojaba los dedos y adiós hongo. Y ese permanganato después se usaba para también la fabricación de la cocaína. Se lo prohibió el propio mercurio, que ¿quién no ha usado mercurio? Ustedes y yo, ¿no? Para la cicatrización y desinfección de las heridas, también ahora ha sido prohibido, ¿no? Por esto de la FELCC, porque para cuestiones de minería y otras cuestiones también, ¿no? Miren ustedes ahí, ¿ya? Y sobre esos productos alimenticios mandados de utilizar, hay una fecha de vencimiento. Cuando ustedes van a los mercados, a ver, no me van a dejar mentir ustedes, ¿no? Ustedes o yo casi nunca miramos la fecha de vencimiento. ¿Sabes? Le pasa a usted contrapago y recibe y se va. Nunca se fija. Hay una fecha de vencimiento, y esa fecha de vencimiento lo establecen los expertos laboratorios cuando ya al caducar esa fecha de vencimiento, ese producto se vuelve tóxico, ¿ya? Se vuelve tóxico. Y usted le reclama y dice a la gente, no, es que dura todavía 3, 4, 5 días más. No, señores, por eso hay una fecha de vencimiento. La gente está mal acostumbrada a cometer ese delito para poder acabar y vender todos sus productos. Y ahora por el bromato de potasio que también le echan ahí, eso es tóxico, ¿no? Por eso los famosos horneados parecen algodón, ya en este caso. Mire usted, provocar escasez o encarecimiento, dice, de artículos alimenticios y medicinales en perjuicio de la salud pública. Eso es cuando hay el agio y la especulación. Quiere decir, esconder un producto básico de la canasta familiar. Sale, por ejemplo, no aparece el arroz, no aparece el azúcar, ¿no? No aparece
aparece la carne, ¿ya? Entonces hay conflicto. Pero a mí lo que me molesta, oiga, la gente, ¿acaso uno nació pues comiendo azúcar, comiendo sal, nació, por decir, comiendo arroz, ¿no? O carne? No. Entonces, cuando ellos esconden, ¿qué nos importa? Claro que ellos están cometiendo delitos, pero la gente empieza a llorar y decir, ay, que no hay arroz, que no hay carne, que no hay azúcar. A mí qué me importa, pues tomo sin azúcar, ¿me entiende? Como sin sal, como sin carne, punto, se acabó. ¿Acaso el que es comerciante va a vender o va a esconder eternamente ahí su azúcar, su arroz o su carne? No, porque se le va a fregar. Y si se frega y vende y vende ese producto estando ya, ¿no? Tóxico, está cometiendo delitos contra la salud pública, se puede ir 10 años a la cárcel con una sentencia condenatoria. Entonces, a ver, no le compremos, ¿qué va a hacer él? Se ve obligado a sacar su producto. Lo que pasa es que a veces ellos esconden, ¿no? Por diversas razones ellos, ¿no? Porque son todas organizaciones delincuenciales esto. Entonces, y a veces esconden el producto para que suba, ¿no? Y le dicen, a ver, ya estamos sacando, pero a tal precio. El kilo de arroz corriente llegó a costar 20 bolivianos. Yo hoy pregunto en el mercado, 20 bolivianos, ¿y qué me importa? No como pues sin arroz, ¿cuál es el problema? Hoy me compro arrocillo por último, ¿ya? Cuando desapareció el azúcar, ¿no? Algunos ahí vecinos decían, yo le vendo a 20 bolivianos el kilo. Imagínese usted, ¿no? Entonces, a mí no me da la gana de comprarle, pues eso venga así. Y ustedes también deberían ser así. Y es por esa razón que ellos deberían verse obligados a sacar su producto y venderlo, porque no lo van a tener ahí, no van a tener dinero guardado, entonces tienen que sacar y vender el producto. Pero ya está cometiendo el delito de agio, esconder el producto. Lo mismo que los medicamentos para el coronavirus. Y en su momento en la farmacia, farsantes esto, ¿no? Escondían, por ejemplo, los barbijos, escondían los guantes, esos acrílicos, etcétera. No querían vender a las personas. A ver, si nos ponemos todos de acuerdo y no le compramos, van a tener que rogarnos después al paso, por favor, cómpreme un par, en un boliviano, ¿ya? Es que estamos mal acostumbrados y es tonto, oiga, la población en ese sentido, ¿ya? Quebrantar en medidas de sanidad, dice pecuaria, o propagar epizotia y plagas vegetales, ¿no? Hay plagas vegetales que son naturales, como la plaga de la langosta, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero, ¿no? Hay otras que pueden ser provocadas, pero esa es una acción delincuencial, ¿no? Y cuando dice, por ejemplo, también que quebrantar ciertas medidas de medicina tradicional en esa parte, ahí ustedes tienen que saber que la medicina natural, yo sé que cura, ¿ya? Pero hay que entender lo siguiente, tiene límites también para tomar la medicina natural, porque una sobredosis puede afectar también otro órgano. ¿Quién no está acostumbrado a tomar pelo de maíz o pelo de choclo que le llaman con la cola de caballo? Ya para los riñones, que limpia los riñones, está bien, pero eso tiene que tomarse usted unos 3 días seguidos, ¿ya? Pero no tiene que tomar muy cargado, porque la cola de caballo, miren, los romanos la utilizaban como lavandina, ¿no? En esos grandes toneles, donde ellos ahí fabricaban su vino en honor al dios Baco, que era para que ellos se embriaguen. Entonces, ellos después, para limpiar ese sarro, preparaban la agua de la cola de caballo y le echaban ahí, le limpiaba el sarro, como hace, por ejemplo, la gaseosa Coca-Cola. Entonces, es ahí un poco tóxico. Por eso hay que tomar unos 3 días, nada más. Y cualquier medicina tradicional que ustedes tengan, digamos, ¿no? Por ejemplo, el anís, la manzanilla, hay que tomarla en días calurosos, como tenemos nosotros en Santa Cruz, máximo dentro de las 6 horas. Porque si usted, ¿no? Por ejemplo, quiere envenenar a alguien, ¿ya? Usted hierve el anís, hierve la manzanilla, media hora, y dele usted al otro día a las personas. Eso está tóxico. Por eso le estoy diciendo que tienen que saber tomar. Hay la gente que acostumbra a hacerse manzanilla, lo tiene un día, 2 días. Si lo tiene en el friel más o menos, pero igual se vuelve ligoso y esa liga produce una sustancia tóxica. ¿Quién va a creer? Por eso hay que tomar, ¿no? Dentro de las 6 horas en climas cálidos, como el caso de Santa Cruz, por la fermentación y la toxicidad que se vuelca en este caso contra ese producto natural, ¿ya? Luego dice, expendiere o administrar drogas o sustancias medicinales en especie,
calidad o cantidad no correspondientes a la receta médica. Ahí estarían los barbitúricos, por ejemplo, los somníferos, o aquello que sirve hasta como el Valium, Tricalma, para algunas personas como sobredosis, lo diluyen en agua, se ponen a la vena y entran, ¿me entiendes?, también en un estado de drogodependencia. Pero a la par de ello, ¿no?, de la receta médica, por eso es que ese tipo de medicamento ya no es permisible la venta así en la farmacia libremente. Aunque si va usted a alguna farmacia, ellos a veces lo que les interesa es vender, pero hay un control del registro de la FELCC, ¿no?, N, que les controla. Entonces, por eso ellos exigen la receta médica, fotocopia de su cédula de identidad, y al mismo tiempo para generar digamos acá, un descargo frente a la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. Cuando usted compra también, ¿no?, por decir, ácido nítrico, compra otros elementos químicos en la farmacia Telchi. Han visto ustedes, ¿no?, que le piden ahí, por más que sean estudiantes ustedes de colegio, para su práctica de química, le piden a ver fotocopias de su cédula de identidad y ellos ahí registran, ¿no?, qué es lo que ustedes están vendiendo, soda cáustica, etcétera, ¿ya? Porque está dentro de las sustancias controladas también. Y si lo encontramos vendiendo esos medicamentos sin receta médica, así como ciertas tabletas que son abortivas, y si denuncia, miren ustedes, hay la clausura de la farmacia y además de eso, delito contra la salud pública y cárcel, lamentándolo mucho para el dueño de la farmacia, que puede ser que esté ahí con consentimiento o vendió el trabajador, el farmacéutico, ¿no? Pero ahí son los dos culpables, porque el uno le tiene que decir al otro que no venda así, y si el otro lo hace es autor material y a él se lo toma como autor intelectual. Claro que él puede negarse, decir, yo les he puesto las reglas dentro de la farmacia, pero él lo está vendiendo a oculta, ¿no? Él tiene todavía la opción de defenderse. Realizar cualquier acto que de una u otra manera afecte la salud de la población, ¿ya? Y transmitir o intentar transmitir el VIH-Sida conociendo que vive con esa condición. Es decir, que la persona que sabe que tiene, ¿no?, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, sabiendo que es portadora de esa enfermedad y así mantiene relaciones sin protección con otra persona, ¿no?, sabiendo que ella tiene, es un delito contra la salud pública. Y aparte, el delito que también está cometiendo es, ¿no?, transmisión de VIH-Sida. O sea, dos delitos estaría cometiendo esa persona. Así que ahí ya tenemos, ¿me entiende?, esto de lo que estamos hablando con relación a la medicina tradicional. De que es curativa, sí es curativa, pero tarda un poco más, yo le decía, ¿no?, que la medicina clínica. Por ejemplo, para una situación de una enfermedad, ¿no?, de la apendicitis, a veces hay que hacer operación necesaria inmediatamente, porque revienta el apéndice, ella la peritonitis, se contagia todo, viene el contagio infeccioso dentro del organismo y eso nos lleva al cementerio. Entonces, en ese caso, no vamos a estar ahí con baños, no es cierto, a vapor, no vamos a estar con las hierbitas ahí, porque va a tardar. A ver, que tarde 15 días, hasta los 15 días puede reventar. Entonces, por esa razón, a veces es necesaria la cirugía clínica para extirpar y salvarle la vida a esa persona, ¿ya? Entonces, hay que reconocer que aparte de la medicina clínica, es curativa también la medicina natural, ¿ya? La medicina, esto de la hierba, porque la propia medicina clínica ha salido de la medicina. Entonces, a veces hay que valerse de las dos, pero con medida, ¿no? Con medida, por si acaso, ¿no? Con medida, ¿ya? Entonces hay una ley de protección porque es un patrimonio histórico-cultural. Y eso surgió porque muchos que se llamaban médicos callaguayas, creo que es el nombre correcto, no entiendo, callaguayas, en La Paz, ¿no? Muchos estafaban con la famosa medicina tradicional, ellos decían curandero, no curaban nada, entonces fueron denunciados por estafa. Ya después se organizaron y aparecen organizaciones con ciertas personas, con ciertos dones que tienen para curar. Y desde ahí se estableció en la época cuando entró recién, cuando estaba Goni, y después este otro señor, ¿cómo se llama?, Evo Morales, ya se reconoció y se dictó una ley de aceptación de la medicina tradicional, patrimonial, cultural en ese caso. Bien,
Sobre el caso de la donación de órganos. Nosotros en nuestro país no tenemos esa cultura de la donación de órganos. Cuando uno se muere, si se cae un cabello fuera del cajón, uno es capaz de levantarse y alzar su cabello y meterlo encima, ¿me entiende?, de él en el cajón. No hay esa cultura de la donación de órganos. Sin embargo, hay que tener cuidado con esto de la donación de órganos. Como dice el artículo, por ejemplo, 7 del Código Civil, antes de entrar al decreto que habla sobre la donación de órganos. El artículo 7, que lo he manifestado en cierta forma con ustedes, ya en alguna clase de la primera clase, dice actos de disposición sobre el propio cuerpo. Y dice, los actos por los cuales una persona dispone sobre todo o parte de su cuerpo. No debería decir de su cuerpo, porque yo no puedo que me cercenen un brazo para poner a otra, un pie, ¿no es cierto? No puedo hacer eso. Entonces debería decir de sus órganos o tejidos, pero nunca del cuerpo, porque el cuerpo es la estructura anatómica fisiológica de todo el ser humano. Ese es un equívoco en la traducción que se ha hecho en ese artículo 7, ¿ya? Pero así lo dice. Entonces, los actos por los cuales una persona dispone de todo o parte de su cuerpo están prohibidos. Cuando en vida del donante debe efectuarse, en vida del donante, pueden ocasionar, dice, una lesión grave o definitiva, ¿no?, a su integridad física, o son de otra manera contrarios al orden público o a las buenas costumbres, ¿ya? Entonces, cuando afecta su integridad física, su propia vida, está prohibido. Además, en la donación de órganos, ahí establece, ¿no?, que se van a trasplantar en vida del donante, serán necesarios para la ejecución quirúrgica el informe previo y el control por una comisión que designará el colegio médico. Una persona puede revocar siempre los actos de disposición, sobre todo o parte, dice, de su cuerpo, de su órgano, entonces debería decir. Entonces, en vida del donante, sabemos que cuando es riesgoso para la vida o su integridad física, eso está prohibido. Así como está prohibido vender órganos. Han visto a veces en los periódicos, ¿no?, así de escrito, dice, vendo riñón, otro dice dono, ya está bien, ya. Pero cuando dice vendo en $1,500, $2,000, $3,000 un riñón, ahí estaría traficando, haciendo el delito de tráfico de órganos. Es delito, no se puede vender, ¿ya? En las cárceles, como en China y otros países, cuando ya están sentenciados a muerte en aquellos países donde tiene la pena de muerte, ¿saben qué hacen los que ya están ahí condenados, ¿no?, a pena capital? Ellos tienen ahí, porque así les permite en esos países, ¿no?, ya que le permiten otra cosa. Nosotros no, ¿no? Dice ahí, vendo aquellos que van a hacer ya, ¿no?, digamos, aplicándosele la pena de muerte. Dicen ellos ahí, publican, ¿no?, en la cárcel ahí, que sale a la luz pública, vendo riñón, vendo corazón inclusive, ¿no?, vendo tal cosa, etcétera, etcétera. Eso ellos lo hacen sabiendo que van a morir, ¿no?, para que ese dinero quede para sus familiares. Pero igual, si es para nosotros, ese sería tráfico de órganos. Al mejor postor, dice ellos, ¿no? Imagínense, hacen esa oferta a través de los medios de comunicación carcelarios allá para ver. Pero ahí no todo órgano es aceptado, jóvenes, por el, digamos, por el cuerpo de la persona que va a ser trasplantada. Porque la ablación, cuando yo hago la extirpación, tengo que ver si es el mismo grupo sanguíneo, si no tiene ciertas otras enfermedades congénitas, ¿no? Entonces, y si coincide, ya, el grupo sanguíneo y todo, y yo hago el trasplante a otra persona que necesita para poder vivir, puede ser que rechace ese órgano, puede ser que rechace ese órgano, ¿ya? Entonces, no es la regla de que siempre va a salir bien en este caso, ¿no? Puede ser que lo rechace. Y si lo rechazó, ni modo, ¿qué vamos a hacer?, ¿no? Le espera a uno la tumba en este caso. Había un colega, él aquí de la carrera de Derecho, que ustedes no lo han conocido a él era enfermo de diabetes, entonces yo lo atendía a él y él me decía, yo quiero hacer el trasplante de órgano. Bueno, no, uno dice, Dios dice, no, haz tu diligencia que yo te ayudaré.
hay que buscar la forma de cómo distender la vida. Se llama distanasia, lo contrario se llama eutanasia, ya, eutanasia, cuando uno acorta la vida. Sin embargo, obviamente el ser humano no quiere morir, así lo vamos a hacer claro en eso, ¿ya? Entonces, él me dijo, quiero, una de mis hijas me va a hacer la donación de órganos, la muchacha de 22 años. Bueno, pero él, lamentándolo mucho, porque así es la enfermedad de la diabetes, ¿ya? Porque ya el páncreas no trabaja bien, no produce la insulina, y se vuelve un caldo de cultivo, la orina y la sangre, entonces todo lo destruye el organismo, y de ahí el infarto, etcétera, y todo lo demás. Entonces ya no era recomendable porque él había estado en diálisis día por medio, ya no funcionan los riñones. Entonces, si no funcionan los dos, es complicado para que uno viva. Por más que le hagamos un trasplante, por obra y gracia de Dios, puede ser que viva y él continúe viviendo. Y hay una disminución de la calidad de vida, tanto de la persona ya trasplantada como del donante, porque él disminuye, su órgano va a quedar uno y va a ser doble o triple función. Entonces, yo sabía que no iba a funcionar, pero él obviamente tenía, ¿no?, la esperanza de vivir. Él era buen catedrático, este señor acá. Entonces, la hija, lamentándolo mucho, le hizo la donación, ¿ya? Obviamente por cariño, por amor de hija al padre, se sobreentiende. Y él igual falleció al poco tiempo nomás, no aguantó ni 45 días, y él murió. ¿Ve? Rechazó, porque ya estaba su organismo todo contaminado. Entonces, por más que hagamos un trasplante, no va a funcionar a veces, ¿ya? A veces así, no funciona ahora. Y la muchacha que se dio el órgano, ¿no? Ella quedó mucho tiempo, esto yo les hablo de hace recientemente 4 años, van a ser 4 años, ¿ya? Ella quedó con disminución de su capacidad de vida hasta ir ya regulando, ¿no? Y ya obviamente ha vuelto casi a la normalidad, aunque uno nunca volverá a la normalidad en ese sentido. Ahora, si fuera de mi parte, fíjense que yo soy donante, ¿no? Si yo, vemos nosotros ahí que mientras una persona, un niño, ver un bello amanecer, ver la naturaleza, etcétera, la flora, el cantar de los pájaros, etcétera, y un órgano sirviera para darle, si yo sé que estoy ahí en estado de agonizante mientras esté vivo, mientras esté bien ese órgano, qué mejor, ¿no es cierto?, que traspasar a otra persona para que uno diga, ¿no es cierto?, el familiar, ahí vive un órgano de mi familiar, dándole la vida a ese otro ser humano, pero no hay cultura en eso. Y hay dos clases de donantes, hay el donante cadavérico y el donante con muerte cerebral, que es lo que yo critiqué, y eso le di a ustedes cuando hablamos de la muerte presunta. ¿Ya? ¿Por qué eso? Porque hay que esperar que deje de funcionar el cerebro y el corazón para recién extraer el órgano. Porque si estamos todavía con el cerebro funcionando y el corazón y no nos hemos vuelto, no nos hemos herido ahí todavía, es porque estamos vivos. Puede ser que Luis está en estado vegetativo, ahí en estado, ¿no?, comatoso, pero sigue vivo, sigue vivo. Eso le ha pasado últimamente, ¿no?, al cantante de Soda Stereo, Cerati. Lo han tenido en 4 años, ¿no? Ahí lo han tenido ahí con entubado y todo lo demás, con la máquina ahí manteniéndolo vivo, porque la familia de él, millonario, tenían para costearse esos gatos, para ver si había un milagro de Dios para que lo vuelva a la vida normal. No se pudo ni con todos los millones, entonces él ha muerto. Pero hay casos excepcionales, como les conté también una vez en Bélgica, ya en Bruselas, la mujer quedó en estado vegetativo, ¿ya? Y él, entonces, en este caso, quedó en estado vegetativo y él, por amor a su mujer, dijo, no, yo no la voy a desconectar, no me la desconecte los médicos, yo me la llevo a mi casa. Entonces, como él tenía dinero, era multimillonario el señor, pagaba a la enfermera que la mantenga. Pasaron 20 años, él se casó con otra dama, tuvo otro hijo, y él ya estaba obviamente con una barba grande, ¿no? Y por obra y gracia de Dios, porque así es el milagro, pero los milagros no son todos los días, pero el mayor milagro de la vida es la vida misma, hombre, nuestra existencia. Entonces, si hubiera milagro de no morir, nadie moriríamos en el planeta. Pero es así, en algunos casos Dios nos muestra el milagro, para que sepamos que hay una existencia superior a nosotros que todo lo puede hacer. Entonces, ¿qué pasó? Esa señora despertó después de los 20 años, miren ustedes. Y lo primero que le dice el marido cuando ella habla, vuelve en sí, y le dice, ¿qué te ha pasado? ¿Por qué estás con tu barba tan fea? ¿Estás viejo? Le dice.
Claro, ella no sabía, ¿no? Era como de un sueño haber despertado. Pero es así, ¿me entiendes? Así es la vida. Entonces, para ella hubo el milagro, ¿no? Con sus millones. Para el otro, ni con todos sus millones, no hubo el milagro. Es así, ya de volver a la vida. Entonces, hay que esperar a dos, la muerte cardíaca y muerte cerebral. Yo no estoy de acuerdo que mientras uno esté ahí, ¿no? Conectado, ya le querramos abrir. Porque al no herirse, ¿no? Todavía sigue estando vivo la persona, ¿ya? Y al abrirlo, lo vamos a matar, joven. Entonces, la donación de órganos es así. Ahora, en esto dice, la ley regulará la donación y trasplante de células, tejidos u órganos, bajo los principios de humanidad, ¿no? Porque es básico la solidaridad, en ese caso, la oportunidad, o sea, cuando es a tiempo, no ya cuando está en estado, ¿no? De que la persona está también medio muriéndose. Gratuidad y eficiencia. Y gratuidad porque debe ser gratis y, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la eficiencia, de que debe haber un equipo médico conocedor, ¿no? De ese tema del trasplante para que haga la cirugía correspondiente. Entonces, hay una ley y salió un decreto, ¿no? En la época del gobierno de Evo Morales, donde hablaba precisamente de esto de la donación, porque había una laguna jurídica sobre esto, ¿no? Había laguna jurídica. Si se corta, por favor, la comunicación, volvemos a empezar, ya, le podemos dar a empezar otra vez a todo, ya, no se olviden. ¿Eso por qué, miren ustedes? Porque hasta hace unos años atrás, ¿no? Mucha gente venía y hacía la adopción de menores aquí a Bolivia, del extranjero. Lo llevaban a los niños y allá les sacaban los órganos y moría. No había un seguimiento. Por eso se estableció después que el cónsul, que tiene mayor función que el embajador, ¿ya? Él haga un seguimiento mientras dure su cargo allá y un seguimiento de mínimo 2 años, ¿ya? Para ver si lo tienen al niño vivo, si no han cometido el delito del tráfico, ¿no? De órganos, porque se hacía eso en estos países europeos. Y además aquí en Bolivia, la última vez que encontraron hace unos 15 años atrás, había un señor que lo habían botado ahí por los cañaverales del ingenio de San Aurelio, ¿no? Le habían sacado un riñón y lo habían medio costurado así, lo botaron ahí, ¿entiendes? Entonces, no había el delito de tráfico de órganos. Entonces, se hizo necesario crear el delito de tráfico de órganos para tipificar esa conducta. Porque mientras tanto, si lo dejábamos ahí, le sacamos el riñón y lo dejamos abandonado y se moría, no sabíamos si era asesinato, si era homicidio o era lesión seguida de muerte, ¿no? Porque algunos decían lesión seguida de muerte para buscar la atenuante de la pena, pero le estamos sacando el riñón y lo estamos abandonando. Hay denegación de auxilio con conocimiento y voluntad, por lo tanto, aunque muera a los 2 o 3 días, debería ser asesinato en ese momento la conducta, pero no lo teníamos tipificado. ¿Ya? No lo teníamos tipificado. Entonces, de ahí aparece esto del tráfico ilícito de órganos. Entonces, es necesario, pero establecer con claridad el tráfico, ¿no? Ahí en el código. Debe haber un artículo que diga, lo menciona en alguna parte, pero no claramente esto del tráfico. Y dice, ninguna persona, ¿no? Será sometida a intervención